en el reparto de este énfasis el dinero y el tiempo. Qué suerte tengo yo, lo más difícil de dar. Sabéis que hoy hemos tenido un problema para subir. El camino principal estaba cortado porque había una carrera ciclista y, como si fuéramos poco, dio a luz la abuela y resulta que la furgoneta se ha estropeado. Así que hoy mucho me temo que hay gente que se ha quedado sin poder venir, es posible. Lo que sí quiero pediros a todos es que a la hora de bajar tengamos en cuenta que no tenemos furgoneta, así que por favor mirar a ver si podéis bajar a alguien, si tenéis espacio en el vehículo, y así pues podremos subsanar este pequeño tema. Sabéis, siempre que subo al púlpito y tengo que hablar, estoy muy nervioso y tal, porque nosotros queremos ser simplemente instrumentos en las manos de Dios para que Él sea el que, a través de cada uno de los que ocupan el púlpito, exprese su palabra a vosotros. Así que vamos a pedir en esta mañana, para empezar este mensaje, que sea así. Amén. Sí, Padre, queremos, en primer lugar, declarar que este es tu templo, que aquí es donde tú te enseñoreas, que tu poder, que tu misericordia está aquí entre nosotros, que tú fuiste el primero que llegaste, serás el último en que te vayas. Por eso te pedimos que todo aquello que pueda obstaculizar este señorío tuyo sobre este lugar sea apartado de nosotros. Queremos que nuestro espíritu, que nuestra alma, que nuestro cuerpo estén centrados en ti. Y por eso, Señor, te suplicamos que en nosotros, en cada uno de nosotros, a través de nosotros, sea hecha tu voluntad. Amén. A ver cómo funciona esto. Hoy vamos a hablar, si Dios nos lo permite, sobre mi actitud ante el dinero. Bueno, ya empezamos. La primera en la frente, para que nos libre de los malos pensamientos. Hay un error, no es Juan 6:21, sino Mateo 6:21. Acabo de darme cuenta, para que veáis que nadie es perfecto, ni siquiera yo. Lo que queremos ver, en primer lugar, es algunos elementos que son fundamentales a la hora de hablar, no del dinero, sino a la hora de hablar de la integridad, a la hora de hablar de nuestra relación con Dios. En primer lugar, es que el Señor es dueño de todo. ¿Amén? De todo. Y eso significa que no hay excepción. En segundo lugar, Dios provee no solo la inteligencia, sino también las fuerzas para adquirir nuestras posesiones. Y en tercer lugar, Dios quiere bendecirnos en todo, en general, pero específicamente a través de la práctica de nuestra mayordomía. Dios es mi Señor. Y Dios es mi Señor cuando yo le he aceptado como tal en mi vida. Por lo tanto, yo soy un mayordomo que recibe de su gracia y tiene que dar cuentas, como buen mayordomo, de lo que de Él recibimos. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con esto? Qué bajito. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Efectivamente. Ahora sí, nos vamos a centrar en Mateo 6, del 19 al 21, en esta mañana. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten y roban. Más bien, acumular para vosotros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban,
porque donde está vuestro tesoro, allí está... ¿Cómo? Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Esto es las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí deriva todo lo que tiene que ver no con el dinero, sino con todas nuestras posesiones. Nosotros debemos y tenemos el privilegio de invertir en el reino de los cielos. Con la ayuda del Señor en esta mañana vamos a ver 3 cosas. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al dinero? Debemos entender que las inversiones en el cielo determinan mi verdadera riqueza. Y en tercer lugar, los principios celestiales determinan mi aptitud. ¿De acuerdo? Pues empecemos con el primero. ¿Qué dice la Biblia? El hebreo consideraba que el alma del ser humano estaba llena de deseos que le urgían, que le dirigían, que le orientaban hacia extender su influencia a otras personas y a otras cosas. La Biblia nos dice que dentro del ser humano, el ser humano que rompe con Dios en un momento determinado de su vida, deseaba las posesiones de su prójimo, deseaba las ganancias deshonestas y deseaba y era, por lo tanto, egoísta. Este es el elemento que nos presenta la Biblia de las características del hombre apartado de Dios, fuera de su influencia. El vocablo en el Antiguo Testamento que se traduce por deseo significa codicia, avaricia, y en el Antiguo Testamento la avaricia y la codicia estaba prohibida. Era algo que el hombre tenía que deshacerse de ello. En contraposición o paralelamente a esto, en cuanto al dinero en específico y el dinero que nosotros invertimos en el reino de Dios, la Biblia nos habla de 3 elementos. En primer lugar, la ofrenda. La ofrenda era muy diversa. Si nosotros leímos sobre todo el libro de Levítico y el Deuteronomio, vemos que había ofrendas por la expiación, ofrendas voluntarias, ofrendas elevadas, ofrendas de paz, ofrendas de gracia, ofrendas mecidas, ofrendas de leña. Una gran variedad de ofrendas que se daban en circunstancias diferentes. Pero en cuanto a las ofrendas, hay un elemento que es común a todas ellas. El denominador común de las ofrendas es la voluntariedad. Es decir, el que ofrendaba determinaba qué daba y para qué lo daba. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo lo daba? Ese es el elemento característico de la ofrenda. También encontramos en la Biblia la limosna como un hecho diferenciado. La limosna es una ofrenda, pero es una ofrenda muy específica. La limosna va exclusivamente dirigida a las personas necesitadas. Por la importancia que esto tenía para el pueblo judío, por la importancia de que en medio de ellos no hubieran personas que pasaran necesidad, le da un énfasis especial. Y podríamos hablar del cuidado de Dios hacia su pueblo en este sentido, y hablar del tema de cada 7 años, etcétera, etcétera, pero no es el momento. La ofrenda llamada limosna era destacada especialmente. Se desarrolla de manera muy particular en la literatura sapiencial. Y en el Nuevo Testamento la encontramos muy, muy bien plasmada, tanto en Mateo como en Lucas. En tercer lugar está el diezmo. Ese es el nudo gordiano.
El diezmo, como dice su nombre, es la 10ª parte. El Señor habla del diezmo en un pasaje muy conocido. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque entregáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero habéis omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. El diezmo era muy importante para el pueblo de Israel. El diezmo es importante para el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Pero la importancia del diezmo no viene por la cantidad, que también, sino por la aptitud del dador. Es decir, de nada sirve que yo ponga delante de Dios la 10ª parte de mis ingresos si con el 99 restante no honro a Dios. De nada sirve que yo entregue a la iglesia la 10ª parte de mi salario si el 90% restante me lo gasto en farras, en juergas y en otras lindeces. La totalidad de mi ser, la totalidad de lo que tengo y de lo que soy, debe de honrar a Dios. Sin ello, ni el diezmo, ni la ofrenda, ni la limosna tiene el más mínimo valor. El diezmo es la expresión de mi reconocimiento personal del señorío de Cristo. Podríamos desarrollar mucho este tema, pero yo he hecho una tabla en que nos ayuda a entender qué es el diezmo. En primer lugar, la primera característica, los principios están en las celdas de amarillo y el significado en las de azul. El diezmo pertenece a Dios. Es decir, Él nos da las fuerzas y las capacidades para desarrollar nuestra vida. Nosotros, de lo que de Él recibimos, le entregamos a Él. Por lo tanto, no es que nosotros de lo nuestro le estemos dando a Él, sino que de lo que Él nos ha dado, le devolvemos eso para la extensión de su obra. Por lo tanto, el diezmo pertenece a Dios y por lo tanto yo no puedo gestionarlo. Una de las cosas que mucha gente me dice, bueno, sí es verdad, el diezmo para el Señor, pero mira, yo el diezmo voy a utilizarlo para el Señor, pero de ese diezmo va una parte para la Iglesia, claro, como no, otra parte para la Cruz Roja y otra parte para el Partido Comunista del Niño Jesús y la Virgen de la Consolación. No, no es el espíritu del diezmo. El diezmo es mi aportación a la extensión de la obra de Dios. Por lo tanto, el diezmo es sagrado. Y tanto el que lo da como la iglesia que lo que recibe, tiene que ser escrupulosamente fiel en la utilización de ese dinero. Porque está utilizando el dinero que pertenece a Dios. Dios lo especifica en su palabra. ¿Sabéis que en la Biblia hay más de 8.000 textos que hablan de las posesiones? ¿Por qué creéis que es eso? Lutero decía que lo último que se convertía del hombre era la cartera. En segundo lugar, es un acto de adoración. El diezmo está enfocado a Dios. A través del diezmo yo le estoy diciendo a Él que agradezco lo que Él me da y que confío en que Él me sostiene y que no me va a faltar nada. Es una respuesta espiritual, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la aptitud, tiene que ver con el deseo de ensalzar y dirigir la obra de Dios. Y sobre todo, es una expresión de fidelidad. En mi integridad también soy responsable. ¿Qué hago con todas las cosas que Él me da? Y también con el dinero.
también con el dinero. Volvamos al versículo que antes vimos, ese versículo de Mateo. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones se meten y roban. Más bien acumular para vosotros tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no meten ni roban, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En primer lugar, vamos a ver el primer versículo. Vamos a analizarlo. Desde la perspectiva de las inversiones de Dios, determinan nuestra riqueza. Bueno, todos somos conscientes de que sin nada venimos, ¿y cómo nos vamos a ir? Sin nada. Es verdad que algunos los enterrarán con una caja de pino de 3 al cuarto y otro con un sarcófago de puturru de foie. Pero ¿sabéis una cosa? Tanto la una como la otra terminarán en el mismo destino. Sin nada venimos y sin nada nos iremos. Entonces, lo que nos invita la palabra de Dios, el requerimiento que nos hace, nos lo presenta en este versículo de 2 maneras diferenciadas. En primer lugar, como un requerimiento en forma negativa, no acumuléis tesoros en la tierra, no acumuléis tesoros en la tierra, y en el segundo lugar nos lo dice de una forma positiva. Más bien, haced tesoros en el cielo. Pero no solamente se limita a decirnos este requerimiento, sino que hay otro elemento muy importante, nos da las razones en este versículo para este requerimiento. ¿Por qué dice eso? Y las razones que nos da para este requerimiento, en primer lugar, es que los tesoros en la tierra se corrompen. Qué triste es ver cómo familias se pelean y dejan de hablarse por herencias, cómo el hombre es capaz de cosas indescriptibles con tal de conseguir un poco más de poder, un poco más de prestigio, un poco más de dinero, un poco más de... El tesoro en la tierra se corrompe. En contraste, la razón por la cual debemos hacer tesoro en los cielos es que si bien es cierto que el tesoro en la tierra se corrompe, el tesoro que acumulamos en el cielo es eterno. Y hay una frase que a mí me encanta, y la he repetido unas cuantas veces, y lo siento por vosotros, porque la repetiré, si el Señor me da salud, unas cuantas veces más. No es ningún mérito el prescindir de aquello que de ninguna manera puedo conservar para conseguir lo que de ninguna manera puedo perder. Eso nos está diciendo este versículo. No inviertas en la tierra. Ahora, no solamente nos dice qué es lo que tenemos que hacer, no solamente nos dice por qué lo tenemos que hacer, sino que nos da una revelación. Una revelación que si bien la conocemos, nos gusta pasar en puntillas por ella. Y es que el lugar donde esté nuestro tesoro, allí estará. ¿Lo creéis? ¿Eso es verdad? Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Allí está nuestro corazón. A mí me encanta ver, en cierta medida, los anuncios de la televisión, ¿de acuerdo? Porque los anuncios de la televisión están diseñados para enganchar a la gente y utiliza el lenguaje y las preferencias de la gente, ¿recordáis? Ya hablé la semana anterior, hace una semana, ya no me acuerdo cuándo lo hablé, pero lo he hablado, recuerdo que lo he hablado. ¿Recordáis ese anuncio de té? El yoísmo.
el yoísmo. No te preocupes de los demás. No te preocupes de lo que te rodea. No te angusties. Piensa en ti. Disfruta. Y para hacerlo te tomas una taza de té y te quedas como un marqués. Bueno, está dando en la fibra sensible de nuestra sociedad. Donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Las cosas que valoramos, las cosas que damos importancia, revelan cuál es mi condición espiritual. Y como decíamos con respecto al tiempo, como decíamos cuando estábamos hablando del tiempo, que analicemos en qué invertimos nuestro tiempo, porque cuando invertimos nuestro tiempo en algo va a determinar la importancia que damos a las cosas. Mirad, yo en cuanto al tiempo, tuve un problema durante muchos años, que nadie se entere, ¿eh? Así entre nosotros. Yo decía, Señor, todo mi tiempo es tuyo. Yo soy obrero. Yo te sirvo a ti. Maravilloso. ¡Mua! ¡Mua! Y un día el Señor me mostró, no te alardees del tiempo que me dedicas a mí. Busca el tiempo que estás conmigo. Yo puedo dedicar mucho tiempo al Señor y muy poco tiempo con el Señor. Igualmente pasa con el dinero. Yo puedo hacer obras de caridad, yo puedo hacer la repera limonera. Lo importante es la actitud con que lo hago. Lo importante es que mi corazón y mi alma deseen con todas sus fuerzas honrar a Dios y bendecirle, hacer tesoros en los cielos. ¿Por qué? Porque hay otro elemento importante. Los principios celestiales, ahí pone algo que, bueno, determinan mi actitud. Yo diría, los principios celestiales tienen que determinar mi actitud. No nuestra, porque la nuestra nos diluimos, ¿verdad? En el grupo, todos nosotros, no. Los principios celestiales deben de determinar mi actitud. ¿Y cuáles son esos principios celestiales? El primer principio celestial es el principio de la ciudadanía. ¿De dónde somos ciudadanos nosotros? ¿De dónde? ¡Qué pajito! Mirad, yo no soy español, ni soy europeo. Yo he nacido en España. Debo de honrar a mi país. Debo de obedecer a mi país. Pero aquí estoy de paso. ¿De acuerdo? Yo estoy aquí porque el Señor me ha puesto aquí. Porque en su propósito infinito, y algunas veces sí, ¿por qué, Señor? Y en España, en su propósito infinito, tiene una tarea que yo tengo que hacer aquí. Pero yo soy un peregrino que cada día da un paso más hacia el reino de los cielos. Las palabras de Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no es que tenga ganas de morir, ¿eh? No. Tengo ganas de ver a mis nietos crecer, como todos. Me gustaría ver a mis nietos, pero eso lo tengo crudo. A mis bisnietos lo tengo crudo. Pero el énfasis fundamental es que estoy para servir en el camino. La Gran Comisión dice, mientras vais,
Se traduce muy mal la mayoría de las, en casi todas las, en la medida que vais caminando, predicad el Evangelio. Es decir, yo soy un peregrino, camino de su patria, y en el camino tengo el privilegio de ser utilizado por mi Dios. El privilegio, porque no tengo absolutamente nada que me haga valedor de eso, tengo el privilegio de ser utilizado por mi Dios para la extensión de su reino. Mientras vais, predicáis el Evangelio. Nuestras inversiones, por lo tanto, deben de ser hechas en nuestra patria, en la real, a la que pertenecemos. El segundo es el principio de la propiedad. Ya lo hemos dicho al principio. Nuestra función es la de mayordomo, y el mayordomo dará cuentas. Eso lo dice más claro que la sopa al asilo nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de las parábolas que hablan de los talentos, no importa lo que el Señor nos dé, mucho o poco, un día daremos cuenta de ellos. Nuestra función de mayordomo en esta vida, no somos dueños, somos nada más mayordomo de las posesiones que Dios nos ha dado. El tercer principio es el de la relación. Realmente determina que si estamos o no atados a las cosas de este mundo. Mirar, me repatea el hígado la falsa doctrina de la prosperidad. Me repatea el hígado. No, es que el Señor da... No. Lo que hace el Señor es poner delante de mí los medios que yo necesito para llevar adelante la obra que ha determinado para la extensión de su reino. No es para mí, soy un mayordomo, y de lo recibido de su gracia, eso lo doy. La responsabilidad del hombre frente a Dios y su relación de dependencia como mayordomo de sus bienes es la doctrina más clara, o de las doctrinas más claras de la Biblia y de las de mayor significado positivo. El que no lo entiende es porque no quiere. Pero también tenemos que tener en cuenta que comprenderlo y aplicarlo como nos conviene es un efectivo instrumento para realizar los planes divinos. Así que me gustaría que en nuestra mente y en nuestro corazón hubieran tres cosas. Primero, tenemos la oportunidad en esta vida de hacer inversiones que generan dividendos eternos, que nunca desaparecerán, que permanecerán con nosotros ahora y siempre. Para eso nos ha puesto Dios. Segundo, sería una tragedia gastar nuestra vida buscando solamente las cosas de este mundo. Una tragedia. Mirar, cuando yo estaba en el ejército, ya lo he contado, claro, después de 41 años que no he contado yo. Estuve en un momento que yo creía que mi tiempo se había terminado. Me entró un profundo dolor. Yo era muy joven, tenía 19 años. Pero la muerte no me asustaba. Vuelvo a decir, tampoco es que me llenara de ilusión. No me asustaba, lo que me aterrorizaba. Lo que realmente me hizo clavarme de rodillas y llorar amargamente es la sensación de presentarme delante de mi Señor con las manos vacías. Y ahora yo tendré que decir, mira, Señor, tú me diste, pero es que yo no he tenido tiempo. Y excusas que no me convencían ni siquiera a mí.
En ese momento tomé una determinación y el resto de mi vida no ha sido otra cosa que tratar de cumplir esa determinación. Todos los días que tú me des, los voy a emplear en la extensión de tu reino. Yo no quiero presentarme delante de ti, de ese Dios que me ha dado paz, de ese Dios que me ha dado sentido de pertenencia, de ese Dios que me ha dado validez. Yo no quiero presentarme delante de ti con las manos vacías. Aunque solo sea decir, tú me has dado uno, Señor, aquí tienes, ese multiplicado por los réditos. Pero nunca, jamás, con las manos vacías. Es una tragedia gastar nuestra vida buscando solo y exclusivamente las cosas de este mundo. Y lo malo no es que es una tragedia con un final desastroso. El tesoro y las recompensas de Dios exceden en mucho a los tesoros y las recompensas de este siglo, pero no solamente en el cielo, sino aquí. Cuando mi vida, en su integridad, en todos sus aspectos, está dedicada a Dios, yo empiezo a recibir los réditos de la inversión, no solamente cuando esté en su presencia, sino en cada paso de mi caminar. Porque el Señor, que es el único absolutamente fiel, el Señor que nunca engaña, el Señor que siempre cumple sobradamente lo que Él dice, me ha prometido que estará conmigo todos y cada uno de los instantes de mi vida. Mirar, nosotros no controlamos la ofrenda. La ofrenda la lleva el administrador y excepcionalmente el pastor del área puede echarle un vistazo. Pero excepcionalmente, tan excepcionalmente que 41 años he hecho una vez. Porque no se trata de mí ni de ti. Se trata de mí y de él. El compromiso que yo hago con mis diezmos y con mis ofrendas tienen que ver exclusivamente solo con Dios, y a Él daré cuentas. El diezmo, para extensión y la edificación del lugar donde Él me ha puesto. La ofrenda, según pone en nuestro corazón, y las limosnas. Pero mirar, Dios no es un ser exigente que quiere que nosotros le rindamos pleitesía. Dios nos pide eso, y nos pide esa fidelidad, porque sabe que en la fidelidad hay bendición. Y lo que Él quiere es que yo reciba la multiforme gracia que Él tiene preparado para mí desde el comienzo de los tiempos. De mí depende que lo haga o no. Me gustaría que termináramos en este tiempo agachando no solamente nuestras cabezas, sino fundamentalmente nuestros corazones. Y hacerlo de tal manera que respondamos a Dios de lo que hemos escuchado. Vamos a tener unos segundos de oración. Sí, Padre. Te pedimos que esa palabra que hemos recibido haga impacto en nuestras vidas y lo haga para nuestra edificación, para tu honra y para tu gloria. Dirígenos, guíanos conforme a tu voluntad. Señora, haznos ver que no es tan importante el cuánto como el cómo, que no es tan determinante lo que hago, sino por qué lo hago.
y que lo que hago sea siempre para tu gloria y honra. Amén. Os